libro de Malaquías capítulo 3 versículo 13, dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti. Habéis dicho: por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Nadie puede llamarse engaño. Todos hemos tenido la oportunidad de decidir si caminar con Dios o rechazar a Dios. Nadie puede llamarse engaños. Cada persona tiene la oportunidad, independiente de lo que haga Raimundo y todo el mundo, en lo personal decidir si yo sirvo a Dios o simplemente rechazo a Dios. Las consecuencias de uno y de otro obviamente son evidentes y serán inevitables para el uno y para el otro. Cuando yo decido servir a Dios, Dios se pondrá a mi favor. Dios respaldará mi vida, y aunque tenga errores y faltantes, como decía Mallory ahora, Dios sabe que tal vez usted ha cometido un pecado, un error en medio de su ingenuidad, de su ignorancia, a veces de nuestras necedades, pero que el corazón está para Él. Y Dios se pondrá a favor suyo, lo va a rescatar, lo va a restaurar, la sangre de Cristo lo va a limpiar y te va a levantar para que tú le sirvas a Él con integridad y con honor. Pero también Dios conoce a aquel que ha sido terco, y aquel que no solamente es terco, sino que además de eso decide rechazar la gracia y la misericordia de Dios. Y también Dios tratará con esa persona. También Dios tendrá un trato para esas personas. Uno nunca se podrá burlar de Dios. Hoy en día nadie quiere aceptar responsabilidades. Todo mundo quiere derechos. Todo mundo quiere que la gente lo entienda. Todo mundo quiere que la gente se lo aguante, que el resto de la humanidad tenga que soportárselo. Pero con Dios no es así. Dios no será manipulado por lágrimas. Dios no será manipulado por discursos humanistas. Dios no será manipulado por circunstancias que la gente trata de manipular a otros. Usted y yo a Dios no lo podemos manipular. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso el hombre va a cosechar. Y por eso, si un buen día es para volver a tomar conciencia de cuál es mi condición frente a Dios, es hoy, es ahora y en este instante. ¿Cuál es tu condición delante de Dios? ¿Tú has decidido servir a Dios o has decidido rechazarlo? Porque una forma de rechazarlo es decir que yo amo a Dios, pero hago todo lo contrario a lo que Dios ama. Y necesito tomar decisiones radicales en mi vida, porque para servir a Dios no sirve la tibieza. Para servir a Dios y para caminar con Jesús no sirve la tibieza. No sirve que usted simplemente piense y diga algo para Dios y luego haga todo lo contrario. Hoy es un día para tomar decisiones radicales, donde tendrás que romper con la maldad en tu corazón y la maldad en tu vida. Donde tendrás que decir: yo mostraré con mi estilo de vida que en verdad yo amo a Jesús, que en verdad yo amo a Dios. Y si cuesta servir a Dios, si cuesta amar a Dios. A veces pensamos que amar a Dios significa la posibilidad de caerle bien a todo el mundo y ser amigo de todo el mundo. La verdad no es cierto. Cuando uno decide amar a Dios, no sé usted, a mí me pasó cuando decidí amar a Dios, hubo un tiempo donde me quedé totalmente solo. Mis amigos me rechazaron, no querían saber nada de mí, porque ya no era el amigo de las rumbas ni el amigo de visitar a la una o visitar a la otra. Ya no era esa persona. Ya no era la persona con la cual ellos pudieran contar en cosas malas o negativas o destructivas. Ya no podían contar conmigo en eso. Ese ya no era mi interés. Y si tu interés es servir a Dios, seguramente hay gente que te va a rechazar. Hay gente que te va a calumniar. Hay gente que te va a abandonar. Hay gente que no va a querer nada contigo. Yo quiero preguntarte si tú estás dispuesto realmente a amar a Dios por encima de todas las cosas. Si ve que ahí se nota la diferencia, ya algunos la piensan.
Algunos lo piensan. Porque te gusta todavía mucho la rumba, porque quieres seguir fornicando, porque quieres seguir en tu adulterio. Y entonces cuando eres confrontado de esa manera, entonces ya tú piensas, tal vez lo de Dios no es tan para mí, y tal vez esta iglesia es demasiado radical, y tal vez busque otra donde haya mayor tibieza y aún los sinvergüenzas sean aceptados. No hay ninguna iglesia verdadera en Cristo que en verdad pueda soportar o simplemente tolerar dicha circunstancia. Demanda decisiones sólidas, firmes y radicales. Tú no puedes seguir jugando con Dios. Quiero informarte de eso hoy. Tú no puedes seguir jugando con Dios. Tú necesitas decidir. Tú necesitas tomar decisiones radicales. O me entrego a Cristo con todo mi corazón, o simple y llanamente estoy tratando de manipular a Dios con mi necesidad. Entonces Dios, independiente que yo sea lo más podrido de este mundo, ayúdame. Y así tampoco es. Hoy es día de tomar decisiones, donde tiene que haber diferencia entre el justo y el malo, entre aquel que decide servir a Dios y aquel que decide definitivamente: yo no quiero servir a Dios, yo quiero seguir pegado del mundo. Y esta oración final va a ser una confrontación de esas. Usted está decidiendo ahora a quién va usted a servir. ¿Va a servir a Dios o va a servir al mundo? Todo aquel que decide servir a Dios, póngase de pie. Y el que decide servir al mundo, no se moleste en ponerse de pie. Ponga sus manos al cielo. Y esas decisiones suyas, no es decisión de su vecino, no es decisión de su vecina, es su decisión. Sea consciente de su decisión, sea consciente de su responsabilidad, sea consciente también de lo que le viene, sea consciente de que ser un hijo y una hija de Dios no te va a convertir en ocasiones en la persona más popular en tu barrio o en la persona más entendida en tu casa. Sea consciente de eso, y en la medida en que usted sea responsable con lo que usted va a hacer, a partir de ahora Dios se va a glorificar en su vida. No salimos adelante porque sí. No ha sido así conmigo. Yo tengo que serle muy honesto y muy franco. Dios no es alcahueta. Dios, el que está en pecado, no lo deja tranquilo. Él te va a confrontar. Tú no creas que Dios, tú estás en pecado y Dios te va a celebrarte. No, Dios no te va a dejar tranquilo. Tu propia conciencia te va a acusar. Vivir para Dios es exigente, no es para mediocres. Hay gente que ha pensado que la vida del cristiano es para gente allí que como no tiene nada más que hacer va a la iglesia. No, si hay algo exigente en la vida es caminar con Dios. No diré más mentiras, no engañaré más a mi esposo, no engañaré más a mi mujer, pagaré mis cuentas, no seré más rencoroso, no odiaré más, no viviré más en la amargura, no viviré más en la depresión, nunca más aceptaré que estoy solo, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, Jehová estará conmigo, el Señor estará conmigo. Rechazaré esos pensamientos humanísticos de soledad y de depresión. Pediré perdón a Dios por la depresión, pediré perdón a Dios por decir que estoy solo, y renuncio a esas mentiras, porque a partir de hoy voy a caminar con Jesús. Él nunca me va a dejar solo, y lo que Dios tenga que enderezar en mi vida, Él lo va a enderezar, y lo que tenga que corregir, lo va a corregir. Y no habrá excusa para mí de decir que como estoy en un medio mundano, entonces pues ¿cómo hago yo para ser fiel a Dios si estoy en un medio mundano y las mujeres me persiguen y los hombres me persiguen? Esas mentiras del diablo caen ahora en el nombre del Señor Jesucristo.